Hola. Bueno, vamos a arrancar. Yo la verdad que no tengo mucha experiencia en esto de usar Twitch, así que seguramente van a haber bastantes errores y bugs, qué sé yo. Pero bueno, me pareció que estaba bueno hacerlo con esto y de paso también aprender un poco a usarlo. Eh, Así que bueno, no sé, me dicen si se escucha bien, ¿no? Como buen hombre grande no confío en la tecnología, así que quizás no, quizás no estén dando esto. En cualquier caso, bueno, ya me enteraré. Bueno, a ver, 2 minutos y vamos a arrancar con esta charla que en realidad, bueno, viene motivada por varias cosas, ¿no? Una de ellas es que me gusta a mí mucho me gusta mucho la historia, ¿no? La historia de la computación. En algún momento yo me quise dedicar a la historia y terminé siendo un computonto, como digo yo. Pero siempre me interesó la historia y bueno, y este tema del mundo hacker y de la ética hacker y demás siempre me interesó porque tiene que ver básicamente con la historia de la computación como la conocemos. Entonces, eh, me interesaba comentarlo y en realidad hacer una charla digamos, para el público en general, ¿no? O sea, esta charla no tiene grandes condimentos técnicos, la idea es que todos más o menos puedan seguirla, por ahí habrá algo un poquito más técnico y por ahí si uno tiene digamos, si son, digamos, gente por ahí de la Facultad de Ingeniería y demás, seguramente van a decir, bueno, esto es como quizás hasta obvio, ¿no? Pero bueno, la idea era que fuera una charla de divulgación y contar un poco esto de lo que es la ética hacker, ¿no? Así que bueno, arranquemos, ¿no? Primero, antes que nada, me voy a tomar eh, un tiempito para disculparme un poco de varios defectos que voy a tener, ¿no? Esto es muy común, sobre todo si somos del área técnica, ¿no? Tenemos este defecto de mezclar términos en inglés con español, ¿no? En castellano, es bastante común. A veces por ahí voy a asumir algunos conocimiento técnico, como les dije, yo voy a tratar de que sea lo más general posible. No van a ver quizás que algún tilde se me va. Yo tiendo a no usar tildes por algún defecto histórico que tengo, ¿no? Entonces, bueno, eso por ahí. Y bueno, sobre todo esto que no sé usar Twitch, así que bueno, no sé, puede pasar cualquier cosa acá, ¿no? Vamos a ver qué me sale. Eh, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta charla particularmente? ¿No? O sea, la idea de esto es que tratar de conocer un poco sobre qué es esto de la ética y la filosofía detrás del hacker, ¿no? Este término que seguramente hemos escuchado por todos lados a lo largo de muchos años y bueno, tiene una historia y a mí me interesó siempre esa historia, como les dije al comienzo, entonces la idea es tratar de contar un poco de eso. Y después ver efectivamente si esta ética y esta filosofía hacker la podemos aplicar en otros lados, más allá de donde surge, más allá de donde viene. Entonces vayamos a una pregunta obvia, ¿no? ¿Qué es un hacker? Todos tenemos una idea de lo que es un hacker y básicamente esa idea nos la dio Hollywood, ¿no? Yo siempre digo que cada generación tiene una película hacker en su cabeza, ¿no? Sobre todo si nos hemos dedicado a la computación, ¿no? Entonces, en mi caso particular, como soy un hombre muy viejo, la primera película que vi es esta que está acá, que es War Game del año 83, ¿no? Donde trataban de evitar una guerra nuclear porque habían dejado en manos de una inteligencia artificial, ni siquiera una inteligencia artificial, creo que era simplemente un pequeño, no sé, una pequeña secuencia de decisiones, la toma de decisión en el sentido de si o no se iba a disparar una bomba atómica, ¿no? Después, bueno, vinieron otras, Hacker del 95, Mr. Robot más nueva, esta es bastante, digamos, realista en algunos aspectos. Bueno, la cuestión es que esto es básicamente lo que Hollywood nos ha vendido, ¿no? Y seguramente deben tener un montón
de, digamos, de películas al respecto. Si bien es cierto que hay algunos aspectos que podrían ser relacionados con un hacker, la realidad es que no es del todo correcto. Estas películas no son del todo correctas en lo que es el término hacker. Y eso es un poco la idea de esta charla. Decir, bueno, a ver, che, ¿esto es un hacker o no es un hacker? ¿Qué es un hacker? Claramente, muchas de estas no son hackers. Entonces, para eso voy a contar historias. Por eso esta charla se llama Historias de Hackers y otros demonios. Voy a contar una serie de historias y en función de eso vamos a tratar de extraer cuáles son las características de estos personajes, cuál es su filosofía y demás, ¿no? Entonces, voy a empezar con una primera historia. La historia, y para eso voy a contar la historia de una persona que quizás muchos de ustedes ya conocen. Se llama Stephen Wozniak, alias Woz, y es conocido fundamentalmente porque en la década del 70 construyó una computadora con sus propias manos que era la Apple I. Entonces, el perfil de Woz y la historia de Woz, como se le dice normalmente, es muy interesante para encontrar estas características propias de los hackers, ¿no? La idea, como les decía, es que él quiso construir una computadora. Imagínense, en la década del 70, algo que hoy nos parece algo como increíble. Bueno, construir una computadora, algo acá tenemos, por ejemplo, una muestra de lo que podría haber sido uno de los prototipos. Esto está, creo que en el museo. Construir una computadora para impresionar a sus amigos del Homebrew Computer Club. Claro, ¿no? De la Universidad de Stanford. ¿Qué era esto? Bueno, era un club donde se juntaban los entusiastas de la computadora. Acuérdense que, imagínense, en esa época las computadoras no eran accesibles para todo el mundo. Las computadoras, ¿de dónde estaban? Eran grandes mainframe, grandes equipos que estaban en las universidades, en las empresas, y las personas como nosotras, digamos, usuarios de a pie, no teníamos acceso. Esta gente quería aprender sobre eso y se juntaban a tratar de, bueno, desarrollar sus propios equipos, hacerle, digamos, distintos tipos de mejoras y demás. Woz construye una con esto. Acá yo remarco esto importante: impresionar a sus amigos. Eso es muy importante. Y otra cosa importante de esta historia, ¿no?, es que en ese club el objetivo era particularmente compartir y potenciar el conocimiento. Entonces yo voy a ir marcando algunas palabras que me parecen que son importantes, ¿no? Esta de impresionar a sus amigos y compartir y potenciar el conocimiento son claramente, digamos, términos importantes que ayudan, digamos, a tratar de empezar a entender esta filosofía detrás del mundo hacker. Para mí, Woz es, digamos, una de las personas más importantes digamos, del mundo, llamémoslo hacker, porque son historias de hacker los que yo estoy contando acá, y sobre todo por su gran personalidad, ¿no?, por su gran humildad, por su interés despreocupado de transferir el conocimiento, ¿no? Y gracias a Woz y a un montón de gente de este Computer Club, bueno, se pudieron desarrollar estas computadoras que acercaron a la gente común básicamente toda la posibilidad de usarlo, ¿no? Esto de los clubes se expandió en muchos aspectos, en muchos clubes, incluso hasta hace algunos años, ¿no? Por ejemplo, estaba el grupo de usuario de Linux, ¿no? El grupo de usuario de Rails, que, digamos, son distintos. Bueno, Linux es un sistema operativo muy utilizado hoy, ¿no? Y después, bueno, Rails es una herramienta que se utilizaba hará 15, 10 años atrás para desarrollo web. Estas comunidades, este concepto de comunidad era muy, digamos, muy común, ¿no? Muy interesante. Y esto viene de ahí, del Computer Club. Y son aspectos importantes de esta ética hacker, ¿no? Acá dejo una cita que me pareció fantástica, que define un poco a Woz, y es el hecho de que, por ejemplo, él era una persona muy callada y que muchas veces la forma que tenía de comunicarse era a través de sus diseños. Esto me parece genial, ¿no? O sea, era un tipo que básicamente no hablaba tanto, sino que comunicaba con lo que hacía. Y eso también tiene mucho que ver con lo que es la filosofía del mundo hacker, ¿no? Vamos a una segunda historia de otro hacker muy conocido, Richard Stallman, ¿no?
Richard Stallman es conocido como RMS, ¿no? Y es conocido por esto que es el proyecto de software libre, ¿no? ¿Cuál es la historia de Stallman? La historia de Stallman es bastante sencilla. En la época en que él trabajaba en el MIT, tenía acceso a, bueno, a una impresora y para, digamos, imprimir, ¿no es cierto? Muchas veces esa impresora no era capaz, digamos, se trababa el papel. Entonces ellos ya habían, como tenían la posibilidad de acceder a lo que se llama código fuente de esa impresora y modificarlo, habían hecho alguna modificación para que les avisara de alguna manera cuando el papel se atascaba. En algún momento el MIT decide cambiar las impresoras y reciben impresoras nuevas, y cuando reciben impresoras nuevas se encuentran con que ya no pueden hacer esa modificación porque no se les entrega el código fuente. Entonces, frente a eso, Richard Stallman, RMS, siente que hay un cambio importante en el mundo en el que él se movía y de alguna manera desata un movimiento. El movimiento que desata es que el software debe ser libre y accesible para todos. Sobre todo lo que tiene que ver con el código fuente, ¿no? Ahora bien, ¿qué es el código fuente? ¿Qué se entiende por código fuente? Bueno, código fuente sería como una receta, son indicaciones, pasos, que indican a una computadora lo que tiene que hacer, ¿no? Esto que ven acá. La idea y lo interesante de esto es que yo puedo modificar el código fuente y de alguna manera modificar el comportamiento de un programa. Si yo tengo acceso al código fuente, puedo básicamente terminar haciendo lo que yo quiera. Y eso es lo que hizo Stallman con su impresora, ¿no? En su momento agarró y dijo, bueno, listo, la impresora, yo quiero que haga esto, tengo el código fuente, modifico el programa de la impresora y ahora la impresora hace lo que quiere. Ese tipo digamos, de forma de moverse, digamos, define un poco este perfil también del hacker. Digamos, normalmente hoy nosotros estamos muy acostumbrados ya a no tener este tipo de ventajas. Nosotros tenemos equipos súper potentes como nuestros, llamemos teléfonos celulares, que de teléfonos no tienen absolutamente nada. Y es poco lo que podemos hacer, siempre tenemos que luchar con muchas trabas. Antes estaba el código fuente disponible y yo podía hacer absolutamente lo que quería, ¿no? Y lo que le motivaba un poco a Stallman justamente es ese acceso a la información, ese acceso al conocimiento, ¿no? Entonces acá dejo esta cita de Stallman que también me parece genial, ¿no? Que compartir conocimiento es realmente un acto de amistad muy bueno porque doy algo sin perder nada, ¿no? Cuando yo comparto el conocimiento, estoy dando sin perder absolutamente nada. Algo que, si ustedes lo piensan, suena un poco raro en estas épocas, ¿no? Eso de dar y no recibir nada, dar mi conocimiento porque sí, ¿no? Es como medio loco, ¿no? Yo te voy a cobrar por mi conocimiento. La tercera historia también, más reciente, es de Linus Torvald, ¿no? Linus Torvald, creador de Linux, y otras cosas más como JIT, por ejemplo, ¿no? JIT es un sistema de control de versiones de programas. Y bueno, la historia de él es básicamente una persona que estaba motivada por aprender, a ver cómo funciona un sistema operativo, hago mi sistema operativo y decido compartir ese código del sistema operativo en Internet. En vez de guardármelo para mí y dejarlo tirado en algún lugar de mi computadora, en lugar de tratar de venderlo, decido compartirlo. Tenía ganas de aprender y decido compartir. Eso, digamos, de alguna manera fue algo muy, digamos, movilizador, ¿no? Porque la gente rápidamente empezó a encontrarse con este código de un programa, de un sistema operativo, y empezó a proveerle pequeñas modificaciones. El sistema operativo que había desarrollado Linus Torvald en su momento, ¿no? Era muy básico, muy chiquito, pero la gente de Internet empezó a darle distintas mejoras, digamos, ofrecerle distintas mejoras, nuevas funcionalidades, y esto fue creciendo, hasta, bueno, convertirse en lo que es hoy Linux en un sistema operativo, como podría ser Windows, como podría ser Android. De hecho, Android está basado en Linux, que realmente ha crecido muchísimo. Y todo esto fue por alguien que simplemente tenía ganas de aprender, aprendió y compartió. Entonces ahí vamos, digamos, con esto vamos dándonos cuenta algunas de estas características, ¿no? Acá también yo siempre pongo una cita, lo que me gusta mucho de Linus Torvalds, ¿no? Es
digamos, cuando uno se sienta a trabajar, ¿no? O que en realidad no a trabajar, se sienta a disfrutar programando en su computadora, es como que todo lo demás, digamos, no existe y todos los problemas que uno tiene, ¿no? Se desaparecen. De alguna manera es lo que lo motiva a uno más, ¿no? Esto de la motivación de manera exclusiva. Rescato mucho eso de lo que es Linux Torvalds. El desarrollo del kernel, bueno, el kernel, digamos, el kernel de Linux, es el sistema operativo Linux, hizo un cambio gigante en la forma de hacer software. Hoy ahí tenemos un montón de programas que han sido desarrollados de la misma manera de lo que fue desarrollado este primer software, ¿no? este kernel de Linux en su momento. Y lo interesante de esto, ¿cuál es? Que básicamente mucha gente colabora con el código. Y esto hace que el código sea mejor, que no tengamos tantos errores. Hay mucha gente que mira y eso es un cambio de paradigma. O sea, yo no me guardo lo mío. Primero hago las cosas porque quiero aprender. No me lo guardo, lo entrego y al entregarlo lo transformo en algo mucho mejor. Porque hay muchísima gente mirando mi trabajo, corrigiéndolo, agregándole funcionalidad. Y entonces esto es lo que se conoce como la ley de Linus, ¿no? Si vemos, si hay muchos ojos al mismo tiempo mirando algo, entonces tarde o temprano, bueno, todos los bugs van a saltar de alguna manera, ¿no? Entonces, fíjense que aún digamos, con esto de compartir y de aprender, también tenemos esto de que de alguna manera el resultado termina siendo mucho mejor, ¿no? Ahora voy a hablar de algo un poco más nuevo, que también porque digamos, estas historias son bastante viejas, son clásicas, ¿no? Y yo, hablando ahí con gente del mundo, digamos, de la computación, que conozco hace muchos años, decía, bueno, pero esta gente, digamos, esta filosofía de compartir, de aprender, de generar, de entregar a los demás, de modificar, ¿sigue existiendo o quedó en el pasado? ¿No? Porque yo ya me he vuelto viejo y grande y básicamente toda la gente se dedica básicamente a trabajar, a vender sus productos para empresas y esto yo no sé si existe o no, ¿no? Digamos, yo me he alejado un poco de esto. Entonces, preguntando, bueno, surgieron distintas cosas y ocurrió esto hace poco, por ejemplo. Conocerán seguramente este boom que hay con los modelos de lenguaje y la inteligencia artificial generativa, como por ejemplo ChatGPT. En febrero del 2023, Meta, ex Facebook, lanza un modelito de lenguaje para competir con ChatGPT, ¿no? Un modelo que supuestamente, bueno, para usarlo había que solicitar ciertos permisos. A los pocos días se filtra esa información sobre este modelo de lenguaje tipo ChatGPT. Y esto de filtrar lo pongo entre comillas porque tengo serias dudas de que eso haya sido una filtración, ¿no? Fue para mí algo deliberado de Meta, pero eso no viene mucho al caso. El tema es que después de ahí la comunidad toma este modelo de lenguaje y empiezan a aparecer cosas fascinantes en muy poco tiempo, ¿no? O sea, el mundo hacker toma este modelo, se da cuenta de la importancia que hay y empiezan a generar funcionalidades nuevas, mejoras. Estos modelos normalmente cuestan, digamos, requieren mucho hardware para ejecutarse, ¿no? Una computadora muy muy grande y para lograrlo, digamos, no todos tenemos acceso, imagínense en Argentina, menos que menos. Entonces, la comunidad empieza a tomar estos modelos, mejorarlos, optimizarlos, de tal manera que, por ejemplo, se pudieran correr en una computadora relativamente accesible. Normalmente cuando salen en febrero del 2023 para correr el modelo de lenguaje de Meta, se necesitaba una placa gráfica muy potente. Y en apenas 15 días, de hecho, la persona que lo hizo, que no me acuerdo en este momento, el hacker que lo hizo, en una noche hizo una implementación del modelo optimizado para poder ejecutarlo en una computadora personal y no contar con estas placas de video que son las que se utilizan para jugar, que son realmente, bueno, para muchos de nosotros inaccesibles, ¿no? Entonces, la comunidad lo toma con este objetivo, con el de democratizar el acceso a los modelos de lenguajes.
se proponen mejoras para entrenarlo desde cero, para ajustarlo a un problema particular, para correrlo en un CPU, como les contaba, ¿no? Todos los recursos disminuyen. Y bueno, esto ya es un poco anterior, pero Hugging Face vendría a ser como un repositorio de lugares donde vamos a encontrar modelos y van a ver que hay un montón de modelos que han sido variantes de este modelo de lenguaje. Entonces la comunidad lo tomó, le hizo mejoras, lo democratizó y básicamente la idea es que hoy, honestamente, yo con una placa de video de hace 8 años atrás puedo correr un modelo de lenguaje como ChatGPT, por supuesto que no tan potente, pero puedo hacer cosas, puedo aprender gracias a la comunidad. Este es el árbol un poco de evolución de los modelos de lenguaje, ¿no? Lo puse acá para que vean cómo de todo lo que se desprendió, ¿no? Hay algunos que son open source y otros que son de código cerrado. Entonces, bueno, yo cuento historias, hay muchas otras, hay muchísimas otras súper interesantes, podríamos estar horas, me encantaría, de hecho, si alguien tiene otras, que en algún momento me las cuente, porque digamos, son las que yo conozco, con las que yo crecí, ¿no? Pero seguramente hay otras que son importantes en otras áreas. Yo siempre estuve más cercano por ahí al movimiento de software libre y esto es lo que yo seguí. Pero hay muchas otras historias. Veamos que entonces, ¿qué es un hacker? Ahí hemos tomado algunas características que yo fui remarcando. No está todo el claro, parece que saben usar computadoras. Pero veamos algunas de sus características. La primera es la pasión y la diversión. Cuando algo es divertido, yo lo voy a hacer sí o sí. Tarde o temprano, digamos, voy a tener que hacerlo. Si no es divertido, entonces tarde o temprano dejo de hacerlo. O sea, este concepto de divertirme mientras hago algo, de apasionarme, es una de las características propias de esta comunidad. Y de hecho digamos, las empresas lo saben, ¿no? Lo saben y por eso siempre tratan de mantener este ambiente de trabajo divertido, como digo yo, ¿no? Pongamos la mesa de ping-pong para que sea algo interesante y divertido, ¿no? Porque bueno, saben que en el fondo tiene que ser una cuestión divertida. Yo creo que está mal interpretado porque la diversión no viene por ser algo divertido con una mesa de ping-pong, ni porque tengamos un metegol, ¿no? Eso es básicamente bueno, no sé cómo llamarlo, pero claramente no tiene que ver con la diversión de la que estamos hablando cuando un hacker está haciendo sus cosas. Muchos comparten comparan esta diversión, esta pasión con la pasión de los artistas por hacer las cosas, ¿no? Acá, en este libro, que es una serie de ensayos de Paul Graham es un personaje de la comunidad, fue uno de los primeros en crear una startup que vendió por millones de dólares a finales de los 90, se la vendió a Yahoo, y a partir de ahí se transformó en un incubador de grandes, digamos, de startups que te vinieron muchas en grandes empresas, ¿no? Dropbox, Airbnb, bueno, no sé, hay cientos, ¿no? Si ustedes buscan un sitio que se llama Y Combinator, es básicamente el sitio de Paul Graham y él se dedica a impulsar un montón de empresas. La lista es gigante, Reddit, no sé, no me acuerdo de todas, ¿no? Y él hace una comparación muy interesante que tiene que ver con la pasión y la forma de trabajo que tienen los artistas y los hackers. Y opina que son básicamente, digamos, muy similares, ¿no? En muchos aspectos. Por eso este libro, el nombre está basado, digamos, en uno de sus ensayos, que es Hacker and Pattern, menciona estas similitudes, ¿no? Se los recomiendo, tiene otros ensayos interesantes, pero la relación para mí que hay entre un hacker y un artista es muy común. Por ejemplo, el hacker tiene su trabajo de día y el trabajo, digamos, lo que de verdad lo apasiona, que hace la noche. El artista muchas veces se ve obligado a hacer exactamente eso, ¿no? Muchas veces no puede vivir de su arte y entonces, bueno, tiene su trabajo de día para poder financiarse y hacer arte
digamos, a la noche, por decirlo, o en otro periodo de tiempo. Bien, entonces, habíamos dicho que está la pasión y la diversión como parte de la ética, digamos, de la filosofía detrás de hacker, divertirse, apasionarse por lo que uno hace, aprender y entender. La curiosidad es una característica súper importante del mundo hacker, a mi modo de ver, ¿no? Hay una pasión por entender, ¿no? Y acá es donde quizás se puede llevar a pensar, digamos, esa relación que existe entre un hacker como alguien que comete actos ilícitos, ¿no? Por esta pasión por entender, porque muchas veces esta pasión por entender lo lleva a hacer cosas que no corresponden. Por ejemplo, hace mucho tiempo, como yo les contaba, cuando las máquinas estaban encerradas, digamos, del alcance de la gente, digamos, en las universidades, bueno, eso motivaba a estas personas curiosas para tratar de acceder a estas máquinas. Y estas estaban cerradas con llaves. Entonces motivó toda una cultura de lockpicking, digamos, de tratar de justamente abrir las cerraduras para poder acceder a estas computadoras, a estos equipos que estaban detrás de estas puertas. Y fíjense que acá por eso yo puse la guía de lockpicking del MIT, que era básicamente, bueno, justamente técnicas para, digamos, violentar cerraduras, abrir cerraduras para poder acceder a las computadoras, ¿no? Entonces, por eso puse esto, ¿cachai? Hay una máquina detrás de esa puerta, pero está cerrada con llave. ¿Y qué pasa? Vamos, la abrimos, yo quiero aprender qué hay detrás, ¿no? Y bueno, claramente se estaban violando las leyes, ¿no? Esos no deberían por qué entrar, pero no tendrían por qué haber entrado, pero bueno, la curiosidad puede más. Esa necesidad de aprender y de entender es mucho más importante. Con el tiempo, las puertas desaparecieron, se transformaron en otro tipo de puertas, virtuales quizás, y bueno, igual se fueron violentando, ¿no? La cultura del lockpicking quedó igual en muchos ambientes y en muchos eventos, digamos, de la comunidad están este tipo de concursos y competencias, ¿no?, de lockpicking, porque quedaron en parte de la historia, ¿no?, como desafíos interesantes. Bueno, esto ya como se los dije, y entonces básicamente el aprender y entender es parte importante y a veces, bueno, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y por último, no sé si es el último en realidad, compartir. Compartir y dar a los demás, ¿no? Compartir la información, compartir el conocimiento, compartir una solución. Esto de que quede en nosotros algo y no mostrarlo a los demás no es bueno. Y a veces cuesta mucho compartir. Yo digamos, tuve un periodo de mi vida cuando empecé a hacer el doctorado donde la comunidad científica por ahí no compartía tanto, ¿no? Porque uno tiene miedo y si yo tiro mucho mi idea después me la van a robar y no voy a poder terminar mi doctorado, ¿no? Y yo tenía ese miedo y eso que venía de una historia de software libre y compartir para todos lados, ¿no? Pero cuesta bastante compartir, pero uno se da cuenta que cuando uno comparte, normalmente el resultado siempre termina siendo mejor, siempre hay una devolución de conocimiento y eso es lo que la comunidad hacker tiene clarísimo, ¿no? Cuando yo, el miedo al mostrar digamos, lo que uno hace a veces, no solo porque me lo van a robar, sino porque considero que no es muy bueno, ¿no? Entonces, todo ese tema de inseguridades que a veces tenemos, bueno, la idea de esto es que hay que compartir, hay que entregar lo que uno tiene, bueno, malo, no importa. ¿Por qué? Porque se va a mejorar, siempre vamos a ganar compartiendo, vamos a aprender más. Alguien va a venir de última y decir, eso está mal, eso que hiciste está mal, y probablemente, bueno, pueda tener razón, y si tiene razón y me dice que eso está mal, entonces aprendí algo. Entonces, compartiendo, he aprendido algo. Otra súper interesante, comunicarse a través de los hechos. Ninguna idea es buena o mala hasta que sea implementada. Dejémonos de decir, yo creo que esto tiene que hacerse de esta manera o tiene que hacerse de esta otra. No importa.
No hay buena idea o mala idea. Implementala y veamos. No hay jerarquías. Acá nadie es mejor que el otro. Nadie tiene la última palabra. Se sigue a quien demuestra que sabe las cosas. ¿Y cómo lo va a demostrar? Haciéndolo. Codeando, implementándolo, ¿no? Imagínense esto llevado a otros extremos. Si basta de hablar, mostrame lo que vas a hacer, ¿no? Esto tiene una frase de Linus Torvalds muy común, ¿no? Talk is cheap, show me the code. Hablar es barato, mostrame el código. Cerrá la boca y mostrame lo que querés hacer. Mostrame que funciona y entonces todos te vamos a seguir o no. Entonces, esto viene también un poco, vieron lo que yo comentaba de Woz, que él básicamente justamente se comunicaba a través de las cosas. No necesitaba ser un gran hablador, solamente lo único que necesitaba era decir, acá está, esta es mi computadora, esto es lo que yo hice, ¿no? Y eso en la comunidad hacker es muy importante. O sea, yo no digo nada, sino que hago. Y bueno, la comunidad hacker lo hace a través del código, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante esto de lo que se llama forkear, ¿no? Que básicamente a veces ocurre que tenemos un proyecto en donde mucha gente está trabajando y el líder de ese proyecto no entiende razones. Cuando eso ocurre, lo que se hace es forkear. ¿Qué vendría a ser forkear? Bueno, yo siempre pongo esta metáfora, digamos. ¿Vieron el grupo de WhatsApp? Cuando el administrador del grupo de WhatsApp resulta que no es una persona, digamos, que entra en razón. ¿Qué hacemos normalmente? Bueno, armamos otro grupo de WhatsApp donde seguimos discutiendo lo mismo que estábamos discutiendo antes, pero sin esta persona. Bueno, eso es básicamente forkear un proyecto. De alguna forma nos vamos con el código, nuestro programa, y nos vamos a otro lado y seguimos. Y a partir de ahora lo que dijo ese líder ya no importa, que siga por su propio camino, ¿no? Que siga por su propio camino. Nosotros nos abrimos a otro camino. Eso justamente es esto de comunicar a través de hechos, ¿no? O sea, basta de hablar. Si tu idea técnicamente no es buena y consideramos que no es buena, no importa si sos líder o no sos líder, nosotros te vamos digamos, si es buena, te seguimos. Si no es buena, nos vamos. Bueno, entonces, recapitulando, básicamente, ¿qué serían los hackers? Bueno, son personas que se apasionan por aprender y entender a toda costa. A toda costa. Eso, bueno, como les decía, eso puede ser la causa quizás de este gran problema que hay, o esta confusión de que son delincuentes, de alguna forma. Se divierten con lo que hacen. La diversión es muy importante. Son creativas. De hecho, para algunos son artistas. No creen en diferencia por rangos, ni razas, ni cargos, ni géneros, ni nada. Acá lo que importan son los hechos, lo que uno puede hacer. Defienden la descentralización de la autoridad. Justamente, si bien hay muchos proyectos que tienen ciertos líderes, como les decía, si este líder no cumple con las expectativas, bueno, tranquilamente desaparece. Y creen en el derecho al conocimiento y al acceso libre de ese conocimiento, a toda costa, por todos los medios. Esto también es lo que trae como consecuencia estos problemas a veces, ¿no? De confundirlos con estos delincuentes informáticos. Ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con la computación, ¿no? O sea, todas estas características que menciono: ser apasionado, divertirse, ser creativo, no creer en diferencias de rango, defender la descentralización de la autoridad, conocimiento libre para todos. ¿Qué tiene que ver esto con la computación? ¿Tiene algo que ver? Bueno, para mí y para todos, creo yo, si nos damos cuenta, no es algo propio de la computación, ¿no? de los ambientes informáticos. Claramente, en mi opinión, no tiene absolutamente nada que ver con la computación. La idea es que esto podría aplicarse a muchas otras cosas. Pero entonces, ¿por qué muchas de estas características se observan en el área de la computación? Yo
particularmente tengo una hipótesis, y esta es mía y probablemente sea errónea, ¿no? Pero bueno, para mí el tema es que en sus orígenes la red Internet era como un espacio libre donde prácticamente no había reglas, donde era un espacio pleno para explorar, y bueno, se pudieron expresar de manera libre todas estas características. Entonces, durante ese tiempo, al principio sobre todo, ¿no? Digamos década del 80 hasta año 98, 99, hasta que salió Google, la red tenía mucha libertad. Y bueno, y surgieron muchas de estas características. Fue como de alguna manera podríamos verlo como un experimento social, ¿no? Ahí no había reglas, era un lugar donde la gente podía opinar y trabajar sin lo que la sociedad normalmente le imponía, ¿no? Entonces, bueno, surgió esto. Después, bueno, esto cambió claramente. Hoy esa Internet de hace 20, 30 años no tiene absolutamente nada que ver con lo que tenemos ahora, que es totalmente centralizada, ¿no? Y donde básicamente nosotros estamos atados completamente a lo que 3 o 4 grandes empresas nos dicen que tenemos que hacer. Pero bueno, en su momento era así, ¿no? Bueno, para hablar un poquito más formal, hay gente que se dedicó a un poco a analizar esto de la ética hacker. Yo me voy a concentrar solamente en un libro que es interesante, un libro que ya tiene 22 años, 23, ¿no? Este libro de Hacker Ethics, de Pekka Himanen, no sé cómo se dirá, es finlandés también, como Linus Torvalds, ¿no? Y lo analiza, hace un análisis de la ética hacker contraponiéndola a lo que es la ética de trabajo protestante, una ética de trabajo muy común en el país del norte, que claramente al hablar de ética de trabajo protestante estamos hablando de una ética de trabajo que viene claramente de la religión, ¿no? Y en el libro se analizan algunas características importantes de esta ética hacker. Por ejemplo, la relación del hacker con el tiempo. ¿Cómo maneja su tiempo un hacker? Normalmente, a diferencia digamos, de otro tipo de ética, como la ética de trabajo protestante, las cosas no van a estar listas hasta que estén listas. No hay un periodo de tiempo obligado, no hay un deadline, ¿no? Era muy común, me acuerdo, hace muchos años atrás, cuando se le preguntaba a Linus Torvalds cuándo iba a estar lista la versión N, ¿no?, del sistema operativo Linux, y estará lista cuando esté lista. ¿Y cuando esté lista? Cuando tengan que estar lista. No tengo fecha, yo no tengo un deadline. No, tengo que tenerlo listo para Navidad, porque si no lo tengo listo para Navidad, no, es que me gusta oscuro. A mí me preguntan y se prende la luz. Me da miedo, me gusta la oscuridad. La realidad es que las cosas van a estar listas cuando tengan que estar listas y nunca se va a sacrificar la calidad, ¿no? Como decía el difunto Diego, ¿no? La excelencia no se mancha, claramente. Y por otro lado, respecto al tiempo, como está esta relación del artista y el hacker, ¿no? La creatividad, el momento de creatividad va a llegar cuando tenga que llegar. Entonces, esto a veces puede demorarse, esto puede ser a mitad de la noche, esto puede ser en la madrugada, esto puede ser a la hora de la siesta, no hay un horario para hackear, ¿no? Esto se hace cuando hay que hacerlo, cuando me llega la idea. Tengo la idea y me levanto y lo hago. Me junté con mis amigos, llegué a las 2 de la mañana, se me disparó una idea, fue así, ¿no? Hay un científico, digamos, de la computación que creo que es Joshua Bengio, creador de un cierto tipo de redes neuronales que se llaman, las GAN, Generative Adversarial Networks. A él se le ocurrió la idea discutiendo con sus amigos mientras estaba en un bar, como ocurre siempre, las grandes ideas ocurren ahí. Se le ocurrió la idea, estaban ahí, bueno, llegó a su casa y dijo, a ver, pará, esto podría funcionar. Y se puso 2 de la mañana, estuvo toda la noche, a la mañana tenía un prototipo, lo probó, pum, listo. Las GAN aparecieron, ¿no?
Entonces, la creatividad llega cuando tenga que llegar, no de 9 a 5, básicamente como lo propone la ética de trabajo protestante. Por otro lado, bueno, ¿cuál es la relación que tiene el hacker con el dinero? No es una relación, digamos, como propone mucho de esta ética de trabajo protestante. Claramente no es que no sea importante el dinero, pero lo más importante es lo que lo apasiona. El dinero sirve solamente con lo necesario para poder dedicarse a lo que uno se apasiona, ¿no? El caso paradigmático para mí es el caso de Woz, ¿no? Woz, imagínense, cofundador de Apple. Bueno, llegó un momento donde se encuentra que las acciones de Apple valen un montón, no estaba muy de acuerdo con, digamos, las decisiones no me acuerdo el otro que estaba ahí en Apple, y bueno, se retira, ¿no? Se retira, termina su carrera de ingeniería, se dedica a lo que de verdad le apasiona, la enseñanza a los niños de primaria, de secundaria, considera que la educación es lo más importante. Incluso cuando se retira, entrega algunas no, bastantes de sus acciones a otros que habían comenzado en Apple al comienzo, porque consideraban que no habían recibido suficiente. Entonces vende parte de sus acciones o les entrega acciones de las que él tenía, porque él ya tenía una cantidad suficiente para vivir el resto de su vida más que bien. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué seguir acaparando? Entonces, ¿por qué? Porque lo que le apasionaba es otra cosa. Fíjense qué cabeza distinta, ¿no?, a lo que normalmente por ahí nosotros vemos, ¿no?, en esta ética de trabajo protestante, ¿no?, que bueno, mientras más acumulemos, mejor, ¿no? Bueno, el hacker no busca eso. No es que esté enojado con el dinero, por supuesto que lo necesita, pero bueno, mientras tenga lo suficiente para poder hackear, vamos. ¿Ah? Esta relación, digamos, con el dinero también se ve mucho en algunas empresas. Por ejemplo, en una época, no sé ahora, ¿no?, pero hace muchos años Google destinaba, digamos, dejaba cierto tiempo a sus empleados, ¿no?, para que se dedicaran a proyectos libres, ¿no? O sea, y muchas veces eso atraía más a las personas, digamos, con grandes capacidades que una cantidad de dinero. Te ofrezco 15.000, 20.000 dólares por mes. Sí, puede ser, me sirve, qué sé yo, no sé. Bueno, no, te ofrezco 15.000, pero vení y te dejo el viernes todo el día libre para que vos trabajes en un proyecto, el que vos digas. Y nosotros, bueno, le ponemos ficha a ese proyecto y después vemos, ¿no? Cuentan las historias que, por ejemplo, Gmail fue un proyecto que surgió así en Google. Entonces, fíjense, ¿no?, cómo este tipo de personas necesita más, digamos, valora más su tiempo, su pasión, que el dinero. Bien, para ir cerrando, ¿no? La realidad es que, bueno, existe una filosofía y una ética hacker. Mucha de esta ética, después de haber leído y demás, tiene mucho que ver también con lo que era la filosofía de la academia hasta cierto punto. No es casualidad de que muchos de los primeros hackers surgen dentro de la universidad. O sea, por ejemplo, a ver, Stanford, la Universidad de Stanford, donde surgen, digamos, muchos de estos, digamos, en la década del 70, muchos de estos hackers, ¿no? Muchos, bueno, eran estudiantes de Stanford, ¿no? Bueno, el mismo, qué sé yo, Stallman era de Harvard, Linus Torvalds estaba en la universidad cuando hizo el trabajo sobre Linux, ¿no? O sea, digamos, la forma de trabajo de la academia, los tiempos de la academia, la búsqueda de la calidad, la pasión por el conocimiento, por compartir, tiene mucho que ver con la ética hacker también. O sea, ¿por qué? Porque los primeros hackers venían un poco de ahí. Entonces, bueno, no es que sea del todo, pero tiene algunas características que se comparten porque tienen un origen común. Y el objetivo es liberar ese conocimiento
para que todos tengamos una sociedad mejor. Suena ingenuo quizás, ¿no? Pero de eso se trata, yo creo. O sea, justamente, si no somos un poco ingenuos, tampoco, o sea, hay gente que hizo eso, o sea, y que lo hace todavía y que sigue haciéndolo. O sea que, digamos, esto es una realidad, ¿no? Más allá de todo lo que podamos pensar. Entonces, por ahí suena ingenuo decir, liberar el conocimiento para hacer una sociedad mejor, bla, bla, bla. Parece, de hecho, hay no me acuerdo dónde lo vi, creo en YouTube parece que hay como una suerte de concurso de startups, ¿no? En Silicon Valley. Y bueno, y habían hecho un compendium de cada, creo que eran estudiantes de, no sé, de la universidad, presentaban su startup, su idea para una startup, y era increíble porque todos terminaban usando esta frase, ¿no? Para hacer una sociedad mejor, para hacer un mundo mejor, era como un cliché, suena como un cliché, de hecho, no lo vamos a negar. Pero bueno, el objetivo es liberar conocimiento y de esa forma que todos aprendamos y que todos estemos mejor, ¿no? Se explotan al máximo los recursos para llegar a ese objetivo. ¿Eso a qué viene? Muchas veces usar las cosas más allá de lo que fueron pensadas o de lo que me impusieron de la forma en que me impusieron que tienen que ser usadas, ¿no? Sino tratar de usarlas y sacar el máximo provecho. Esa mentalidad, ¿no? Viene para llegar a un objetivo, ¿no? Es algo que también se busca en esta filosofía. La Internet ofrece o ofrecía en su momento un campo fértil, ¿no? para explorar todo esto, para discutir. Hoy, no sé, está, digamos, por ejemplo, Discord, ¿no? Discord, que es bueno, una plataforma en la que todos hablamos, todos para jugar, para trabajar, para todo, ¿no? Bueno, pero Discord tiene, digamos, servidores y todo eso lo maneja Discord y es todo centralizado y Discord nos dice qué hacer y Discord nos dice cuándo actualizar nuestros clientes y Discord nos manda, Discord, digamos, y así con todo, ¿no? No tenemos nada, digamos, descentralizado, ya hay poco margen para eso. Lo hay, pero hay que buscarlo, ¿no? Esto de la Internet, digamos, de la web 3.0 que habrán escuchado hablar, que no tiene nada que ver con la tecnología de blockchain para mí, porque, digamos, si bien la base de esa web 3.0 es esa tecnología de blockchain, hoy lo que estamos buscando es una web descentralizada donde cada uno sea dueño de sus propios datos y podamos hacer lo que nosotros queramos con ello. Hoy usamos esa tecnología de blockchain, pero podría utilizarse otra. Bueno, eso puede ser un camino que vale la pena explorar, pero bueno, la realidad es que, por eso puse ofrecía acá, en mi opinión no la ofrece mucho ya, ¿no? Pero bueno, en su momento era un lugar para explorar esas ideas, ¿no? Para discutir esas ideas y demás. Ahora, todas estas características pueden aplicarse a distintas áreas que no tienen que ver con la computación. Por eso hay toda una línea de pensamiento que se puede que se puede seguir y que se puede llevar a cualquier lado, ¿no? Esto de la pasión, del aprender, del compartir, de tratar de sacar el máximo de las cosas, la ética de trabajo, no son exclusivos de la informática, de la computación, sino que es una cuestión social que bueno, que se dio, que se observó en esta área, pero no necesariamente son exclusivas de aquí. Y bueno, para cerrar y cumplir, digamos, con los tiempos, para mí es la ética hacker en 2 palabras, son básicamente aprender y compartir. Son las características fundamentales para mí que podrían resumir la ética hacker. Aprender y compartir. En realidad, bueno, no eran 2 palabras, son 3, pero esto es algo que yo vengo, digamos, promoviendo desde hace muchos años. Es
Nosotros hace muchos años teníamos, yo les contaba, un grupo de usuarios de Linux cuando Linux no lo conocía nadie y teníamos bueno, que juntarnos y compartir experiencias. ¿Con qué? Con el objetivo de aprender. Cada uno tenía una idea, la llevaba, descubrí cómo hacer esto, yo encontré esto otro, estuve probando esto. Bueno, ese aprender y compartir es algo de lo que, bueno, considero que es fundamental y es algo que creo que hay que tratar de seguir haciéndolo y siempre preguntarse si lo que nosotros estamos haciendo nos permite aprender y nos permite compartir. Bueno, con esto terminamos esta charlita y de paso me quedo con esta frase también de Feynman, ¿no? Feynman, un gran físico y un gran docente, sobre todo, gran físico, tremendo físico y tremendo docente, ¿no? Con esta frase que me pareció genial, que es: si seguimos aprendiendo y aprendiendo, tarde o temprano vamos a aprender algo que nadie haya aprendido antes. Y me parece una frase realmente muy, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Es una primera experiencia de haber usado Twitch, esta plataforma, y bueno, haber dado la charla acá. Me pareció que podía ser más interesante darla virtual que darla presencial ahí en la Facu para todo el público, ¿no? Bueno, qué sé yo, son cuestiones de hoy, ¿no? Capaz que un viernes a las 7 de la tarde estar sentados en la facultad no hubiera sido tan divertido. Quizás ahora uno puede estar haciendo 20 cosas mientras escucha de fondo a Harpo decir las tonterías que dice siempre. Así que bueno, con esto doy por finalizado. Espero que les haya parecido interesante y bueno, siempre estoy dispuesto a escuchar comentarios, preguntas y opiniones, mejoras y demás. Yo después, a ver cómo sigue esto, probablemente tengo la intención de seguir dando este tipo de charlas, que son, digamos, considero yo más que técnicas filosóficas, y me parece que en estos momentos son más importantes que nunca, ¿no? O sea, la tecnología realmente está cambiando un montón nuestra forma cada día más. O sea, hace 6 meses yo programaba de una forma, ahora programo de otra. Y nuestra forma de trabajo con la IA generativa ha cambiado considerablemente. Entonces, bueno, creo que tenemos grandes obligaciones, nosotros sobre todo los que estamos en la academia y trabajamos en computación, de, bueno, hacer un poco de, digamos, no sé si hacer, sino, bueno, transmitir un poco estos conceptos filosóficos que me parece que son importantes. Bueno, terminamos. Voy a mirar el chat a ver cómo me han bardeado. A ver. Muy bien. Sí, tenemos que hacer, es verdad, tenemos que hacer una charla sobre IA generativa, ¿no? Y explicar por qué no sirven absolutamente para nada, ¿no? Eso es lo que... No, mentira. Todos sabemos que son muy útiles hasta cierto punto, pero sí, tendríamos que hacer una charla así, hablando sobre IA generativa y explicando, bueno, que no son mágicas, ¿no? La ChatGPT hace un montón de cosas fantásticas, pero tampoco es a prueba de balas y no puede hacer absolutamente todo, ¿no? Pero eso es algo que tengo ganas de hacer, así que si alguien me acompaña como para ahí, bueno, tengo acá a Conan, que es un amigo de hace muchos años, que es justamente uno de los que está motivado a hacer una de estas charlas. Pero bueno. Bueno, gente, el viernes que viene voy a estar hablando de nada, voy a estar hablando de nada. Bueno, che, ¿cómo se corta esto? Esto está complicado, ¿eh? Bueno,
Listo entonces. Adiós.